Y estos serían los elementos básicos que podemos llegar a tener. En su momento, si yo quitara la marca de clase de igual manera, porque la marca de clase requiere de estas dos, ¿sí? Y aquí tenemos las clases que corresponden a 10 clases, ¿sí? ¿Cómo calculamos la media? Sumando todos los valores de los valores y dividiéndolos entre los números. Pero los datos sería para este caso, pero no para este. No saquen sus hojas. Sumatoria menos ¿Quién es la letra K? ¿Qué representa? De lo que hemos venido manejando. Las clases, el número de clases. ¿Sí? Entonces, aquí me dice que I va desde 1 hasta acá. Compañero. Tonecito. Entonces, ¿qué operación vamos a necesitar? Necesitamos multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, MI por FI, ¿sí? Y luego su sumatoria. Entonces, en esta columna necesitamos el MI por el FI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí. Entonces ustedes tienen que generar esas columnas extras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos la operación en Excel? Pongan atención. Nos ponemos el símbolo de igual. Nos vamos a la celda de la marca de clase 1, M1 por F1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y le damos Enter. Entonces ya ahí ya tenemos la primera operación. ¿Hasta ahí algún problema? No. Ok. Como este ya es una operación mediante una fórmula, pues yo puedo arrastrar ya esa fórmula hacia las demás clases. Y ya ahí en automático me calcula esas operaciones. ¿Sí? Sí. Y en el fondo, ¿qué tenemos? Pues la sumatoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿cómo calculamos la media? Bueno, apliquen la fórmula. Es el número de datos más 1 sobre 2. La sumatoria de MI por FI. ¿Ah, qué? ¿Qué tal? Y de esa manera tenemos la media. Oh, sí. ¿Alguna duda? La sumatoria del 107, 7.7 Es esta sumatoria entre 10. entre 60. Okay. Es entre N. Sí, acuérdense que la suma de FI me da N. ¿Sí?
Bueno, aquí la vamos a poner n, para este caso es igual a 60. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la altura promedio de acuerdo a los datos. Como aquí tenemos el límite inferior y este es el límite superior de la primera clase. Ok. Para calcular la mediana es una fórmula un poquito más elaborada, pero finalmente pues sigue siendo pues una fórmula. ¿Sí? Aquí el LI pues sí nos debe de quedar claro cuál es. El C, la letra C mayúscula, ¿qué era? La letra C mayúscula, ¿qué representa? El ancho de clase. Estas, el FME y el FAME ya son nombres diferentes, pero esta operación pues también la podemos determinar sin ningún problema, ¿sí? Entonces yo aquí en el archivo les estoy definiendo quién es el FME y el FAME, ¿sí? Y el FME dice que es la frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me señala? Pues que si yo les preguntara aquí, ¿cuántas clases tenemos? 10. ¿Y cuál clase contiene a la mediana? Así de repente yo no puedo saberlo. ¿Qué necesito antes de eso saber? Pues necesitamos saber cuál es la posición de la mediana. Y ayer en la clase pasada vimos cuál era su posición, ¿no? N más 1 entre 2, exactamente. Entonces, posición de la mediana. Damos doble clic aquí para que vaya quedando todo en el primer renglón. Entonces, aquí sería igual a n, que viene siendo este valor, n más 1 entre 2, ¿sí? Y ya con eso nosotros sabemos que la posición de la mediana es 30.5. Ahora sí, ya puedo determinar cuál clase contiene esa posición. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cuál es la clase que contiene a la mediana? A ver, estimada Sánchez, ¿sabe cuál es la clase que contiene a la mediana? Yo necesito este dato. Pero si yo no me ubico identifico cuál es la clase que contiene a la mediana, pues no voy a poder establecer o determinar cuál es el FME. Entonces, lo primero que debo de determinar es la posición de la mediana y me dice que es 30.5. Entonces, ¿dónde está ese 30.5? ¿En qué clase? Entre las 5 y las 6. Y les voy a ayudar un poquito.
voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Y ya con esa columna puede quedar más claro. Cuatro y cinco. Sí, Entre 4 y 4 5, ¿no? No puede ser entre 4 y 5, pero más o menos va la idea. A ver, la clase 1, ¿qué elementos contiene? Del 1 Del 1 al 3. ¿Estamos de acuerdo? Ah, La clase 2 contiene desde el 4 al 8. ¿Sí? La clase número 3, Desde el 8 al 12. desde el 9 al 12. ¿Sí? La clase 4, Del 3 al 24. del 3 al 24. ¿Y esta clase? Del 25 al 37. Al 37. ¿Y esta? Del 38 al 46. Entonces, ¿cuál es la clase que contiene a la mediana? La 5. La clase 5. ¿Sí? Sí. Aquí está ubicada la mediana. Eso es a lo que de alguna manera intentamos determinar. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces aquí tenemos bastante información que vamos a necesitar y por consecuencia la voy a marcar con un color diferente solamente para identificarla. Entonces aquí lo que yo necesito es el límite inferior de la clase que contiene a la mediana. ¿Cuál sería el LI? Que va aquí. 25. 1.65. El LI 25. Chinga, ah, es exactamente a ese la valor, verdad, sí. 1.65. ¿Sí? Sí. Déjenme desplazarla hacia abajo. ¿Qué más necesitamos? C. El ancho de clase. ¿Cómo lo determinamos? El rango entre. Nada más que aquí no conocemos el rango. Pues nomás el dato. ¿Cómo sabemos C? Mayormente. ¿Qué? Pues cualquiera de estos sería este menos este valor, Menos 88. ¿verdad? ¿Cuánto no? 0.05. 0.05. ¿Sí? Sí. Y si yo utilizo otro, miren, esto es igual a este valor menos el límite inferior, que es este, y me da 0.05. Entonces, el mismo en todos. O sea, tiene que tener todos, están conectados de esa manera. Ahora, ¿Sí? Y otra manera de conocer a C es utilizando las marcas de clase, dos clases contiguas, por ejemplo esta menos esta, me tiene que dar también el ancho de clase. ¿Sí? Ahí está presente. Me falla ahí. Entonces, el FME, ¿qué es lo que me señala? Dice, es la frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana. Entonces, ¿cuál es el FME? ¿Cuál sería la frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana? El 1.3. Ese es el 13. Ah. Es el número de elementos que tiene esa clase.
Por lo tanto, es su frecuencia absoluta. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Eso es importante que lo sepamos identificar. También aquí yo les puse esta ayuda, donde ahí están todos los elementos. Aquí dice M cae dentro de esta clase, ¿sí? Este es el límite inferior. Esta es la clase que contiene a la mediana, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El FME, por lo tanto, pues es 10. ¿Sí? Y el FAME, perdón, ¿qué viene siendo? La frecuencia acumulada de las clases previas. De las clases previas. ¿Y dónde está? En la FIA acumulada, pero hacia atrás. Las clases previas, ¿cuáles son? Son las que están en azul. Las de arriba. Las previas es antes de. Las tres primeras, ¿no? Para este caso sí, pero para este caso, Las, Pues sí, del 1 al 3 también, ¿no? del número 4. no, ¿qué pasó? Ah, del 1 al 4, ¿verdad? Sí. Entonces, el FAME, ¿cuál es? Las anteriores. Pues tiene que ser la suma esta, De todas, ¿no? La que es suma de- obviamente, pues es esto, 24. que es 24. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, Simón. Entonces aquí sería el FI, no, FAME. FAME, y esto es igual a 24. ¿Alguna duda? No. Entonces, el valor de la mediana, ¿cuánto vale? Yes, sir. Dice que es el límite inferior, es este valor, Sí. más el ancho de clase, dividido F. entre FME, ¿sí? Aquí está la división. Ajá. Y luego eso está multiplicando, hay que ponerle asterisco ahí para la multiplicación. Y luego abrimos paréntesis. Y luego ahí vamos a abrir otro paréntesis para hacer esa división. N, pues N está aquí. N más 1 entre 2. ¿Ah? Sí. Y luego menos 24. el FAME. Y ahí cerramos. Entonces, a ver, Ya te vas, Teodoro. Te vas. ¿Dónde? Como está en la clase 5, cuenta hasta el 4. Por ahí donde está el 24. ¿alguna duda sobre No, eso? que nada más sigue. Pues ya nomás enter. Listo. Y ya se acabó todo. No, esa es la medida de la mediana. Es como lo primero, ¿no? Y ahora va a sacar la moda. Y luego hay que sacar la moda.